a la humanidad de ese entonces, y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo por toda la eternidad. Y podemos leer Biblia y podemos estudiar la palabra, pero no sentir un amor devoto por nuestro Jesús. El madero, la cruz, el sacrificio dejó de estremecerte, dejó de impactarte. Pero Cristo fue directo. Y quiero que me ayude esta mañana a leer Juan capítulo 5, versos del 39 al 40. Y vamos a empezar a abordar algunas verdades que nos van a confrontar de acuerdo a la palabra. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de Juan, versos del 39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y lo impactante es en el 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo nos pide que escudriñemos las Escrituras, pero que pasemos al siguiente plano, el cual es correr a Él, porque solamente Él transformará la palabra que proviene del griego logos y producirá en el tiempo correcto un rema, para que la palabra escrita, que fue un logos, se convierta en la materialización del Dios que sana, Jehová Rafa, que en los momentos en donde llega el logos y llega simplemente la escasez también con ella, tú vas en pos de Cristo porque crees en Jehová Jireh, mi proveedor, y de pronto aparece una provisión sobrenatural que no esperabas, y cuando vas a Cristo, Él se hace una realidad en tu vida y conocerás a un Dios que nunca antes habías conocido. A través de un poco de escasez también llega mucho milagro, y conocerás a Jehová Jireh, mi proveedor. Cristo quiere que pases de una escritura y de una palabra al rema, y que corras para que puedas conocer a un Jesús que tiene la capacidad de materializarse en tu vida. Y podemos estudiar la palabra del Señor, podemos leer la Biblia. Ya llevamos 3 jueves con el grupo de asistentes y servidores de esta iglesia, en donde estamos estudiando teología bíblica, y pudiéramos estudiar mucha teología y pudiéramos meterle fuerte a la palabra, y podemos estar dándole al manual y dándole a la tarea y dándole al examen que vamos a tener el próximo jueves. Y pudiéramos hacer todo esto, pero de nada sirve si no nos rendimos a Cristo. Porque la Biblia no es el destino, la Biblia es un instrumento que te apunta a Jesús. Si la palabra del Señor no te está apuntando a Cristo, entonces haz una pausa, detente un momento, porque la palabra tiene que ser tan disruptiva y cortar las coyunturas de tu corazón, que tendría que acercarte al Señor en lugar de alejarte de Él. Pero solamente es el Espíritu Santo quien trae la revelación de la palabra a tu corazón y a tu vida. Y entonces, pastor, ¿por qué yo no siento nada? Porque no has clamado por revelación. Cuando el Espíritu Santo es el que recibe este clamor por la revelación, entonces cimentará tu convicción y se revelará a ti, y en los momentos de escasez, de prueba y de dolor estarás firme sobre la roca, porque escrito está en el libro de Mateo 25 que el que oye mis mandamientos, aquel que los oye y los pone por obra, lo consideraré como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y el problema es que no has construido la casa de tu vida y de tu corazón sobre la roca que es Cristo. Pero vamos por lo más importante, lo cual es rendirte a Él. No solo almacenarla y no solo leerla, almacenarte y creer que lo que está escrito es verdad, y que las promesas del Señor son sí y son amén. Y que lo que la palabra del Señor dice en el libro de Jeremías, cuando Él dice que pensamientos y planes de bien yo he escrito para ti, para darte un fin y una esperanza. Entonces, cuando lo entiendes con convicción, nada ni nadie podrá moverte de una fe inquebrantable. Y eso, amada familia, solo lo produce el Espíritu Santo. No lo produce Multimoney, el extrafinanciamiento, la tarjeta nueva. No, convicción, maestro. No me importa que yo esté, y voy a utilizar un francés bien coloquial, enhuevado. No importa que yo esté así de enjaranado. Mi convicción me dice que es mi Dios quien suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
Pero esa convicción, ¿sabes quién la produce? Solamente el Espíritu Santo. Y tú puedes leerla y tú puedes escucharla y no sentir nada, maestro, porque quien se encarga de producir ese nivel de convicción, euforia y pasión por decir yo de aquí no me muevo, es el Espíritu Santo. ¿Saben quién tuvo este tipo de convicción? Jacob, cuando se encontró con el ángel del Señor. Jacob no tenía poder para ordenar al ángel. O sea, no fue que Jacob lo tomó y el ángel se quedó porque la fuerza de Jacob, oh my God, era Sansón 3.7. O sea, el tipo tenía una fuerza. No fue así. De hecho, la historia nos muestra que él se aferró al ángel del Señor, incluso a merced y a costillas de su propia vida. O sea, el ángel del Señor quería retirarse y en su gloria podía consumir la vida de Jacob. Y Jacob no lo soltó porque él estaba anhelando la bendición. El ángel tenía todo el poder para darle lo que yo le digo, el dedo santo, y que saliera volando. Pero Jacob nos mostró la importancia de aferrarte a la presencia, aún en los momentos en donde solamente hay sequía, desierto, dolor, como decía Delmi, pánico y ansiedad. Te aferras a la palabra por convicción, te aferras por convicción que solo el Espíritu Santo puede producir. Cuando la palabra del Señor, amada iglesia, te lleva al punto en donde las escrituras se te abren gracias al Espíritu Santo, entonces entras a tener comunión con Él, con el Santo Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo, a través de la comunión, te abre las escrituras, te las muestra y te las revelas, es más sencillo para ti y para mí aceptar la gracia de Jesús. Y cuando el Espíritu Santo te abre las escrituras y te las revela y aceptas la gracia de Jesús, entonces será más fácil para ti y para mí aceptar el amor del Padre. El amor del Padre, la gracia de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo. Amada iglesia, nunca se trató de documentarnos más y estudiar más la palabra. La Biblia no tiene que convertirnos a lo que yo le llamo bibliotecas de palabra. Tendría que convertirnos, en lugar de bibliotecas de palabra, en hacedores de palabra. ¿Saben que el discipulado de Cristo nunca fue una opinión más? El discipulado de Cristo fue aceptar que Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero ojo con esto, a eso le decimos amén. Pero también viene a enseñarte que el discipulado de Cristo viene a mostrarte y a enseñarte que la realidad del discipulado se llama desierto, proceso, pero también victoria. El discipulado de Cristo te muestra que en el mundo habrá aflicción, habrán procesos y habrán desiertos. Pero por eso fue que Cristo y Juan fueron llevados al desierto para encontrarse con el Espíritu Santo, y que a través de este adiestramiento, entonces el Espíritu Santo en ellos los llevará a hacer cosas extraordinarias, maravillas, prodigios y milagros. Qué importante es permanecer en Cristo. Y qué importante es habitar en comunión con el Espíritu Santo, para que entonces la palabra que está dicha pueda revelarse a nosotros. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de Juan, verso 31. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y saben qué significa, iglesia, permanecer? Permanecer es quedarse quieto. Permanecer es quedarse quieto aunque esto te incomode. Permanecer es estar allí habitando al abrigo del Altísimo, porque el que habita al abrigo del Altísimo ciertamente morará bajo la sombra del Omnipotente. Permanecer es eso mismo, esperar a que Él hable para que yo obedezca. Pero a veces no esperamos a que Él hable, sino que nosotros hablamos: Padre, que me aprueben el extra. Tocarle el corazón a la hermana para que me dé la constancia de salario falsa, aunque yo no trabaje ahí. Tocarle el corazón, Señor. O sea, tendemos incluso a hacer oraciones manipulativas, y no podemos manipular la rectitud y la justicia del Señor. Y por eso Santiago nos dejó un instructivo en el problema y en el peligro que existe cuando solamente oímos, pero no vivimos conforme a lo que estamos predicando. Santiago 1:22 dice: sed hacedores y no tan solamente oidores.
engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabe que un oidor, el que solamente está oyendo la palabra, no puede engañar a Dios? Se engaña a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Mateo 7 del 24 al 27 dice que el que oye y hace estas promesas y estos mandamientos edifica sobre la roca, pero el que oye y no hace, tarde o temprano se le cae el plan de vida. Se le cae el plan. Porque un evangelio por el que Cristo vino a morir por nosotros tiene que convertirse en la evidencia de que tú estás con Él, que vas con Él y que sin que hables, tú lo reflejes a Él. Un evangelio sin evidencia se cae, pero también cuando el evangelio sin evidencia se cae, se lleva a otros con Él. ¿Y a cuáles otros? Principalmente a los de tu casa, a tu familia. Iglesia, lo que Dios quiere corregir en nosotros es eso, la evidencia, para que rompamos el marco de la ilusión y la máscara de la ilusión. La evidencia que Cristo quiere manifestar en nosotros no es perfección. Perfecto solo Él. Y más que perfección, lo que Él quiere en nosotros es, diga conmigo, transformación. Porque la fe no se mide por cuántos versículos Jonathan me puede recitar. Hemos hablado que las promesas del Señor son más de 7,400 y nunca se trató de cuántas promesas tú te memorizaste, sino de cuántas dejaste que éstas transformaran tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu presente y tu futuro. Nunca se va a medir por cuánto sabes, sino por las actitudes que ya no gobiernan la vida de Jonathan. Aunque la palabra entre, y cuando entre, algo en ti tiene que morir. Y si no está muriendo algo en ti todos los días, orgullo, amargura, lenguaje sucio, doble vida, si algo no está muriendo en ti, semana a semana o mes tras mes, estás muy cerca de convertirte en aquel que crucificó a Cristo y que tenía la palabra, pero no lo reconoció como Señor y Salvador. Cuando no hay fruto visible en el hombre, que el hombre no hable del árbol. Tiene que tener sentido, y lo hablábamos con el grupo del jueves, que es diferente cuando el fruto del árbol está en la mano para que puedas hablar con propiedad del árbol mismo. Y el primer ministerio en el que tenemos que enfocarnos es nuestra casa. Diga conmigo, mi primer ministerio es mi casa. Dígamelo con ganas, mi primer ministerio es mi casa. Mi primer ministerio es mi casa. Antes que cualquier escenario está la mesa de tu hogar. Ese es el mejor de los escenarios. Ese es tu púlpito. Ese es tu escenario para testificarle a los tuyos que Cristo es real en ti. Ese es tu primer ministerio. ¿Sabe que la palabra nos confronta y nos dice que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe? Se lo voy a volver a decir. Aquel que no provee para su casa, coma, y dice, y los suyos. Me comí eso. Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero ¿qué clase de provisión está haciendo la palabra del Señor? ¿Solamente financiera? No. La palabra nos muestra que la bendición de Jehová es completa. Y en el libro de Juan nosotros encontramos la clave de este versículo en cómo se cruza. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como también prospera tu alma. Entonces el que provee para su casa lo hace en todo. Seguridad espiritual, para que ninguna hueste demoníaca ataque la mente de tus hijos y lo que ellos consumen, y que ninguna ideología pueda entrar a tu hogar, sino que te mantengas firme en la sana doctrina. La bendición es completa, es para tu casa, para tu esposa. Es una bendición financiera, pero también una bendición que provee para tu salud. El Espíritu Santo te va a confrontar a ti, o me va a confrontar a mí, cuando de pronto yo me vea al espejo y digo, Señor, le tengo que poner atención a este depósito, porque también este depósito en la parte externa es templo y morada del Espíritu Santo. Y nunca se trató de vanidad, porque yo no he visto que mi espíritu salga a predicar. No, es el cuerpo. Entonces tengo que vitaminarlo, tengo que dormir bien, tengo que cuidarlo, porque la obra avanza. El problema es cuando nos metemos en la egolatría
Y queremos cuidar el cuerpo para que el pestañazo, el clic, el like. Oh, mira mis músculos, mira cuánto hago en el gimnasio. No, eso ya se acabó. Diga conmigo, ya estoy muy viejo para andar aparentando. No podemos presumir unción pública si nuestra casa sigue patas arriba. No se puede. Si en el hogar hay sequía, mejor ni salgas al aire. Porque Cristo viene por una iglesia rendida, pura y sin mancha. Dios quiere nuestra rendición. Él no quiere nuestra actuación. Él no quiere que hables bonito si no lo reflejamos en casa. Que seamos un testimonio que camina, un testimonio que se nota. Y hoy esta palabra es para todos nosotros, para que dejemos de coleccionar prédicas, alabanzas y mensajes. Porque ¿sabes qué es lo que Dios quiere coleccionar? Tu obediencia. Él no quiere que seamos coleccionistas de palabras, prédicas. La profecía 2026 para tu casa y tu familia, compártela. Si no la compartes, tendrás un 2026 lleno de sequía. No. Dios quiere nuestra obediencia. Y Él se place más que, pastor, mire, yo voy a dar una buena ofrenda. Él no se place por lo que tú des monetariamente. Él se place por qué tanto tú obedeces. La palabra nos recuerda en el libro, en el Antiguo Testamento, que antes que la grosura de los terneros o de los carneros, que en aquel tiempo era lo que se daba como ofrenda, Él prefiere los sacrificios de obediencia. Esa es una manera en donde yo le demuestro a Dios que lo amo. De hecho, yo no le demuestro a Dios predicándole a la iglesia. No le demuestro a Dios que lo amo predicándole a la iglesia. Yo no le demuestro a Dios amor cuando oro por un hermano. Yo no le demuestro a Dios que lo amo si canto bonito o si doy testimonio. Yo le demuestro a Dios que lo amo cuando le obedezco de manera incuestionable, de manera inmediata y de manera completa, sin reservas y sin condiciones. Te sigo, te obedezco y te amo y lo haré por eso mismo. Pero ¿qué es lo que nos pasa últimamente? ¿Qué queremos hacer de Dios como, no sé, un Burger King a mi manera? Y no podemos hacer a Dios a nuestra manera. Tenemos que nosotros acomodarnos a la manera de Dios. Y ya casi voy cerrando para compartir Santa Cena. ¿Saben cómo es que Dios nos va a reconocer como discípulos para que dejemos las máscaras y no tengamos un cristianismo de ilusión? Primero, diga conmigo, permanencia. Hay que permanecer. Hay que permanecer en obediencia, hay que permanecer en Él. Hay que permanecer en su palabra, en su presencia, en lo que Él ama y también en lo que Él aborrece. Porque no es lo mismo que tú digas, ay no, pastor, fíjese que a mí eso, a mí no me llega ese volado. Eso de que de pronto la hermana se sube al techo y que cuando canta, híjole, y de repente se pone a trepar, eso no me llega, para mí no es para mí. No, eso no es. Mire, yo no estoy diciendo que sea cierto y que es bíblico. Le estoy dando un ejemplo. Pero que ahí sí Dios dice que eso sí le gusta a Él. O sea, estoy hablando de un ejemplo. La palabra no dice que hay que treparse al techo cuando uno cante. No, tampoco. Pero si al Señor esto es lo que a Él le gusta, nunca se trató de lo que a ti te guste. Porque si Él es tu Señor, entonces ya no te mandas tú. Por eso un buen amigo mío que ya pasó a mejor vida y que está ya en la presencia del Señor, un amigo al que tanto amo, dijo en la palabra, mas ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Tipazo. O sea, nunca se trató de sencillamente, Señor, yo te acepto como Salvador, y te acepto como... No te tiene que costar decir, Señor, tú eres mi Señor, ya no me gobierno yo, ahora tú me gobiernas a mí. Y nos casamos con la salvación y desechamos el señorío. Permanecer no es solamente venir por cumplir. Permanecer es venir para que Él corrija, venir para que Él enderece, buscar su presencia para que Él transforme. No corremos porque seamos perfectos, no corremos a la presencia de Dios porque seamos perfectos, corremos a la presencia de Dios para que el perfecto se perfeccione en nosotros. Y entonces la permanencia tiene que llevarnos a una pregunta muy importante esta mañana. Señor, revélame lo que tú quieres corregir en mí a través de este proceso, a través de este deseo.
desierto, a través de esta pequeña temporada de espera. Revélame, Espíritu Santo, qué es lo que tú deseas traer a luz para corregir en mi manera de hablarle a mi cónyuge, en mi manera de tratar a mi vecino, en mi manera de hacer negocios. La pregunta diaria tiene que ser: Señor, estoy ansioso porque hoy te reveles y hoy me digas qué es lo que deseas corregir. Pastor, pero ya llevo 3 semanas haciendo eso y no pasa nada. Mire, no importa, porque aunque tardare la respuesta, Él es fiel y llegará. El problema es que tú te desesperas cuando no llega y entonces dices: esto no funciona. Pero déjame decirte que Él es puntual, porque la palabra dice que Él llega a tiempo y también fuera de tiempo. Señor, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame. Número 1, permanencia. Diga conmigo, número 2, acción. La acción tiene que ver con lo que yo hago. ¿Sabes que la obediencia concreta, ya la obediencia completa en concreto, se mide en un lapso de 24 horas todos los días? 24/7, maestro. No se obedece el domingo, se obedece todos los días. Pregúntese a quién usted le debe perdón. Pregúntese en dónde no cortó alguna raíz de amargura que tiene que cortar. Pastores, que viera cómo si usted viera lo que me dijo. Yo sentía que Judas salía de la tierra, pastor, y me jalaba las patas. Ese hombre no tiene perdón de Dios, pastor. Grosero que es, pedante, petulante y altanero, pastor. Viera cómo me trató. Punto válido, tiene razón. Pero el que pide perdón no es el que tiene la culpa, es el más maduro. Entonces, si por ejemplo Jonathan me sale con cara de torta algún día y me ofende, yo no voy a esperar. Pedime perdón, pues. Chusma. No. Después de que me ofende, le voy a decir: hermano, te quiero pedir perdón si te he ofendido. Si algo yo te he hecho, si en algo te he fallado, perdóname. Es cierto, me pegó una gran bautizada, un gran balde de agua fría, pero perdón pide el maduro, no el que tuvo la culpa. Así que empezamos en casa: mi amor, lo que sea que yo haya hecho esta mañana, ayer, anteayer, la semana pasada, perdóname, mi amor. Perdóname por lo que haya hecho. El maduro pide siempre perdón primero. ¿Sabe que usted se va a liberar de tanto peso y de tanta carga cuando empieza a pedir perdón aunque usted no la haya regado? Usted pida perdón por lo que sea. Me quité el moco, pida perdón. Pero pida perdón. Eso lo vale. Eso a usted sabe que el perdón tiene una asociación psicológica con el agradecimiento. Y el perdón, tanto el perdón como el agradecimiento, tiene una acción muy pesada. Hablo pesada en el buen sentido, espiritual, muy fuerte, una acción muy fuerte espiritual. Cuando yo vivo agradeciendo por todo, entonces no me enfoco en lo que me falta, sino que soy agradecido con lo que tengo. Y cuando soy agradecido con lo que tengo, estoy listo por recibir lo que me falta. No recibes lo que te falta porque no agradeces por lo que tienes. Ay, pastor, es que la esposa, que te agradezca por la esposa que tiene. Es que mi hijo, pastor, mire que ahora me salió que quiere bailar ballet. Agradezca por el hijo que tiene. Pastor, es que el trabajo, mire, el jefe nunca que me sube el sueldo. Ya llevo 3 años pidiendo un aumento. Mejor al que lava los platos, ahí le subieron el salario. Y a mí no, pastor. Agradezca por el trabajo que tiene. Cuando usted vive con el corazón agradecido, estará facultado para recibir todo aquello por lo que usted ha pedido. Pero empiece por agradecer. Agradezca por su iglesia, agradezca por sus hermanos, por su cónyuge. Agradezca por lo que Dios ha puesto en sus manos. Una vida de acción es una vida de fe en movimiento. ¿Sabe? Le cuento una historia así rápido. ¿Cuánto me queda, mi amor? Que ya ni siquiera revisé. ¿Sabe que hubo una ocasión con mi esposa en la que visitamos una iglesia en Guatemala? Porque con mi esposa fuimos parte de un curso de formación para pastores en donde estuvimos visitando Guatemala por 2 años consecutivos. No fuimos los 2 años de manera periódica, pero sí fuimos en esos 2 años unas 3 veces. Creo que fuimos a esos entrenamientos que duraban una semana aproximadamente. Y en uno de estos entrenamientos llegó una persona que yo le puedo decir es una persona de oración, una persona de Dios, y Dios le ha dado un don muy especial a esta persona. En el momento de orar, de ministración, él empieza a tirarte nombres. Y aquí hay un tal, por decirte, aquí hay un tal Salvador que dice el Señor, papá.
Y de repente Salvador se queda, ¡ah! Es cierto. Y también el Señor me está mostrando una bandera. Me habla de la bandera del Salvador, y que en El Salvador hay una persona que se llama Carlos Ramírez, y Carlos Ramírez del Salvador levanta la mano. O sea, fue como que él tenía la lista de quién estaba y empezó a tirar patadas. Así se comunicaba Dios con él, así. O sea, de repente Edwin Zarco, que de repente nombre y apellido, pa, y todos, sí, aquí estoy. Y dice el Señor, pa, así, puntual. Pues cuando llegaron a orar por nosotros con mi esposa estábamos allá en la esquina del rinconcito, y allá a lo lejos se miraba el hermano, y qué gloria a Dios, qué bueno por Carlos, qué bien, Dios te bendiga, hermano. Nos alegramos, y con mi esposa orando ahí, qué chivo, ¿verdad? De pronto vemos que a lo lejos él empieza a caminar y se empieza a acercar y empieza a tirar palabras para otros y se sigue acercando. Y yo, Señor, se está acercando. Y entonces tira palabras, Señor, se está acercando. Y entonces sigue tirando palabras y nosotros, amén, gloria a Dios. Y yo, sí, está bien cerca, Señor. No, ¿será que tenés algo para mí? Y todavía uno dudoso, ¿va? ¿Y será que tenés algo para mí, Señor? Y entonces ya cuando empiezo a escucharlo más cerca, está aquí a la par. Y entonces no voy a forzar nada, me puse serio. O sea, nada de que voy a levantar la mano, Señor, sí, aleluya, no. Bien serio, porque no voy a manipularte. Bien serio. Y se acerca y nos impone manos con mi esposa. Y nos lanzó una palabra que ahí la tenemos grabada, por cierto. Y una de las cosas que Dios nos ordenó era eso mismo. Nos ordenaba que nos convirtiéramos en personas y en hijos que manifiestan una fe en movimiento. Que Dios quería que nuestra fe no fuera estática y que se limitara solamente a 4 paredes, sino que una fe en movimiento. Y nosotros con mi esposa ahí revisando el calendario y preguntándole a la abogada una vez por semana, y ya está la aprobación de la iglesia, todavía no. Siguiente semana, y ya casi, todavía no. Y la otra semana, y ya merito, todavía no. Y la otra semana, ¿alguna observación que haya hecho el ministro? Todavía no. Okay. ¿Y por qué estamos tan ansiosos en esperar la aprobación? Porque ya tenemos amarrado el mecanismo para que salgamos a las calles a impartir medicamentos y alimentar a los pobres, pero necesitamos el cuerpo de la iglesia legal para poder hacerlo. Y decimos, Señor, queremos ser esa fe en movimiento, para que 1, permanezcamos siempre en ti, que tu presencia y tu palabra permanezca en nosotros. 2, acción, salir a lo que nuestra sociedad considera como país, y que podamos hacer iglesia allá afuera en la calle. Y 3, que de esta manera podamos testificar de Cristo, que Cristo me cambió la vida, y que conforme a 2 de Timoteo 4:2, que dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Si Cristo en verdad nos ha salvado, sabes, nuestro silencio no es humildad, es miedo. Y la palabra nos recuerda en el libro de Romanos que ya no tenemos que habitar en este espíritu de temor, sino que gracias al espíritu de adopción que ahora está sobre nosotros y en nosotros y a través de nosotros, entonces podemos decir, Padre, Abba, Papito. Y que como hijos de Dios podamos hablar, testificar y predicar sin miedo alguno. Iglesia, esta mañana solo te traigo un mensaje que viene a mostrarte de una forma breve que es importante que tú permanezcas accionando y testificando que Cristo es real, que prediques a tiempo y fuera de tiempo y en todo tiempo, que no te quedes con el testimonio de vida. Si Dios salvó algo en ti, en tu matrimonio, y sé que el Señor lo ha hecho, testifica, predica de esto. Hay mucho que testificar. Hay también razones por las cuales testificar. Hay razones por las cuales también testificar. No se quería nada con Dios y ahora le pican las manos por servir. Ese es un testimonio poderoso. Ese es un testimonio poderoso. Y antes de pasar a Santa Cena, la mesa del Señor se ha preparado, amada iglesia. No lo venimos a hacer como un ritual,
sino que lo hacemos con el discernimiento de lo que está escrito. La palabra de Dios nos habla en el primer libro de Corintios, capítulo 11, verso del 27 al 29, la instrucción de este precepto, que sencillamente no fue preparada la mesa para los perfectos. La mesa está preparada para los arrepentidos de corazón, porque el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y de los contritos de espíritu. Es para los que se han arrepentido de verdad. Antes de que repartamos el pan y la copa, quiero que ustedes mediten en las siguientes preguntas y que piensen por un momento. ¿Será que en muchos pasajes de mi vida he amado más las promesas de Dios que al autor de las promesas? Que de corazón también te preguntes, ¿en qué área de mi vida no tengo la evidencia de que el autor está gobernando? Y tercero, que te preguntes también, ¿cuál es la obediencia que tengo que empezar a hacer a partir de este día? Que medites en estas tres preguntas. ¿Qué promesa amo más que al autor? ¿Qué área de mi vida no tiene evidencia? ¿Y en qué tengo que empezar a obedecer hoy? Te las dejo por si las escribes. Y quiero que hagamos una oración corta antes de pasar a la mesa del Señor. Que cierres tus ojos conmigo, por favor. Padre Santo, hoy no venimos a actuar, hoy venimos a rendirnos. Límpianos de un cristianismo sin evidencia. Perdónanos